Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Soy Vicente Herrera Galloso y he decidido hacer este video justo ahora que estamos todos confinados en nuestras casas por una cuestión muy particular, y es un tema que tal vez se aleja un poco de los temas habituales que tocamos en nuestros canales Evita el divorcio ya y Supera el divorcio ya. Sin embargo, es un tema muy importante porque toca el tema del asunto de las familias. Y este tema me ha venido mucho a la mente porque ahora que las familias están pasando mucho tiempo metidas en un espacio muy pequeño porque el confinamiento provoca esto, es algo que creo que tenemos que tomar mucho en cuenta las personas. Y ahora que están pasando todas estas cuestiones de mantenernos en casa y no salir casi, este video es especial para aquellas personas que tienen hijos menores de edad, hijos que están por debajo de los 17 años y que pasan evidentemente tiempo en la casa con los adultos porque no hacen sus actividades normales, como son ir a la escuela, ir a sus actividades, etcétera, salir con sus amigos a jugar, etcétera. Y entonces muchas veces se ven obligados a convivir con personas que les maltratan. Y desafortunadamente muchas de estas personas son familiares directos. Bueno, para los que no me conocen, soy terapeuta mexicano y pocos de ustedes saben, me dedico básicamente a la pareja, a la superación de la ruptura, a tener mejores relaciones de pareja y por tanto de familia, pero muy pocos saben que en realidad que yo también tengo una maestría en crianza y desarrollo emocional infantil y juvenil. Entonces, este video toca ese tema tan lacerante del abuso sexual a menores de edad, particularmente en sus propias casas, algo que se ha disparado mucho debido al confinamiento y que los menores pasan necesariamente el confinamiento al lado de sus propios abusadores. Entonces, este video va a ser muy puntual. Quiero mencionarles algunas cifras sacadas de la OCDE con respecto a cuestiones en México, pero que también con sus variantes se pueden aplicar a otras partes del mundo. Actualmente, el 60% de los casos, se sabe que el 60% de los casos, entre el 60 y el 70% de los casos de un abuso sexual hacia niños es perpetrado por familiares directos. ¿Okay? Entonces, el padre, la madre, los abuelos, los tíos, los primos, los hermanos son los que justamente abusan de los menores de edad. Una cifra aterrorizante, para mí aterrorizante no solo como terapeuta, sino como padre, tengo una pequeña de 3 años, es que uno de cada 4 niños, uno de cada 4 niñas van a ser abusadas en su infancia o adolescencia, antes de los 17 años, abusadas sexualmente. Una de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños van a sufrir abuso sexual en la infancia. Es una cifra altísima y el lugar más habitual donde ocurre el abuso sexual es en la casa de la víctima, en la casa del niño. Aproximadamente entre un 70 y un 75% de las veces en que ocurre un abuso sexual infantil ocurre dentro de la casa de las víctimas, evidentemente en la gran mayoría por familiares directos como vimos hace unos momentos. Ahora, otra cifra que es aterrorizante es que en México, la OCDE, en México, a México lo sitúa en el primer lugar mundial de abuso sexual antes de los 14 años. Es decir, en México ocupamos el primer lugar a nivel mundial de niños que son abusados antes de que cumplan los 14 años de edad. Esto es brutal. Entonces, por todo esto, tenemos que poner mucha atención y por eso estoy haciendo este video, porque muchas veces el abuso sexual infantil es algo que pasa desapercibido o que incluso se obvia, se deja pasar por ignorancia, por miedo, por culpa, por no saber qué hacer, por amenazas incluso de los abusadores. Pero creo que es nuestra responsabilidad, tuya y mía, independientemente si eres padre o no eres padre, cuidar de nuestros hijos y de todos los niños en general. Ellos dependen de nosotros, entonces tenemos que poner mucha atención a esto. ¿Cuáles son las señales de alerta de acuerdo a los especialistas
con respecto al abuso sexual infantil. ¿Cómo tú puedes darte cuenta si un pequeñito o una pequeñita está posiblemente bajo abuso sexual? Hay varias señales y quiero ser muy puntual en esto. No porque veas una señal de esta significa que esto está ocurriendo. Tiene que haber una repetición de estas señales y sobre todo una corroboración de varias de estas señales que en conjunto nos pueden llevar a pensar que está ocurriendo esto. La primera señal más evidente es que tenga dificultades físicas, es decir, que tenga dificultades para ponerse en ciertas posturas, para sentarse, para acostarse, para cuestiones que le demanden una cierta actividad física que antes no tenía, y que el niño o la niña se queje de dolor en determinada área, que por lo regular puede ser los genitales o el área de las nalgas, el área del trasero. Esa es una primera señal. La segunda señal es que empieza a tener cambios de conducta muy notables. Por ejemplo, empieza a notarse más irritabilidad, enojo, agresión y mutismo. El mutismo es cuando se quedan ensimismados o ensimismadas en sí mismos y entonces no tienen una interacción con las demás personas, y particularmente esto es muy claro. El cambio es muy claro en niños que anteriormente no presentaban este tipo de conductas. Otra señal de alerta es que se empieza a mostrar renuente al contacto físico con un adulto, con alguien más grande que él. Por lo regular es con una persona en especial. Te empiezas a dar cuenta que hay una renuencia a tener un contacto físico o a estar a solas con una persona en particular. Llevamos 3 señales. Otra señal muy clara son las llamadas regresiones de conducta, es decir, se vuelve a conductas de un periodo anterior al momento en que está el niño. Vuelve a mojar la cama, tiene terrores nocturnos y no quiere pasar tiempo solo, no quiere dormir solo, tiene miedo a la oscuridad, cosas que el niño aparentemente ya había superado, el niño o la niña, pero que en este momento, debido al shock que está teniendo, regresan nuevamente y son llamadas regresiones de la conducta. Otra cuestión muy llamativa es que empiezan a mostrar un conocimiento sexual que no está de acuerdo a su edad. Es decir, empieza a mostrar palabras, actitudes, cuestiones muy específicas que hacen pensar que este niño está teniendo cierta influencia con respecto a lo sexual que naturalmente a su edad no podría tener. Otra señal muy clara son las lesiones evidentes, ya sea en el área genital o en el área anal o incluso en el área de la boca, lesiones o infecciones que pueden estar presentes en los genitales o en el ano o en la boca del niño. Esa es otra señal muy clara. Entonces, estas son algunas de las señales, hay muchas más. Hasta el final te voy a dejar un link o varios links para que veas, tengas más información, que estando juntas, estando repetidas 2, 3, 4 de estas señales, vas a poder tener una idea de que puede estar ocurriendo algo, hay que poner mucha atención. El abuso a niños se da mucho más en el caso de niños que están regularmente solos, con padres que trabajan mucho o con madres solteras en la presencia de un varón adulto que no es el progenitor del niño. Esto es algo que se da más recurrentemente. ¿Cómo tratar? Una de las cuestiones más complicadas es cómo hacer que el niño te hable de esto. El niño, por lo regular, porque es amenazado y porque no sabe lo que le está pasando, tiene a quedarse de estas cosas, a no abrirlas, a quedarse callado y no expresar, y es muy difícil entonces ver lo que está ocurriendo. Entonces hay que poner mucha atención como padres o como adultos responsables, cómo tratar de que el niño hable de esto. Bueno, hay varios puntos. Uno de ellos es, tienes que empezar a enseñar a que el niño conozca sus partes íntimas correctamente, con sus nombres correctos. No es colita, no es pipí, es tu sexo, es tu pene, es tu área genital, es tu vulva. Son cuestiones muy importantes que tú empieces a hablarle al niño y a la niña en un lenguaje de acuerdo a su edad comprensible, pero que sea muy pulcro para que el niño aprenda a llamar a cada parte de su área genital
su nombre correcto para que cuando tú le preguntes si alguien le ha tocado en el pene, por ejemplo, el niño te diga, sí, me tocó en el pene y señale precisamente el pene. Entonces, esto es muy importante, empezar a enseñarle al niño a conocer sus partes íntimas con sus nombres correctos. Otra cuestión sumamente importante es que hay que enseñar a los niños a decir no, es decir, tenemos que darles la confianza a nuestros hijos o a los niños que decir no, particularmente decir no a un adulto bajo ciertas circunstancias, es correcto y es necesario. Por ejemplo, con mi propia hija tengo un juego que adapté de una cuestión española, que es nadie puede tocarme debajo de mi calzoncito, y si alguien me toca tengo que decir no y decirle a papá o a mamá. ¿No? Entonces repetimos constantemente esta letanía a una niña de 3 años, nadie puede tocarme debajo del calzoncito, y si me toca tengo que decir no y decirle a papá y a mamá. Entonces la niña está aprendiendo a que nadie debe hacer algo así, y cuando lo haga decir no, y que decir no está bien, es correcto. Eso es muy importante, enseñarle a partir de ahora que el no a los adultos bajo determinadas circunstancias puede ser algo muy correcto. Otra cosa, y esto es muy importante tomando en cuenta esto que les decía acerca del confinamiento y que el 60% de los agresores son familiares directos, enseñarles a los niños que personas conocidas, amigos o familiares también pueden ser personas que lo lastimen a nivel íntimo, a nivel sexual. Entonces es muy importante decirle a los niños, explicar a los niños que no importa si es tu tío o tu primo, puede también lastimarte, que también los familiares directos, los amigos directos pueden llegar a ser personas agresoras. Eso es muy importante. Hay que usar un lenguaje de protección de acuerdo a la edad del niño o la niña. Tienes que tratar de hacer lo posible por encontrar las palabras exactas para explicarle de acuerdo a la edad del niño las connotaciones de lo que puede ocurrir en caso de un abuso de este tipo. No es lo mismo como yo le hablo a mi hija de 3 años, como te estoy explicando, a que le hables a un chico de 10 años o a una jovencita de 14 años. Tienes que encontrar las palabras adecuadas, pero no puedes evadir el tema. Esto es muy importante, es otra cuestión. No puedes evadir el tema, tienes que abordar el tema. Y finalmente, esta es creo que una de las más importantes, es que les decía yo que la mayoría de los niños se quedan callados porque su agresor les dice, por lo regular, o los amenaza o les dice que tienen que guardar el secreto, que ese secreto va a ser entre ellos dos y que no puede romper ese secreto. Entonces, una cosa sumamente importante que tienes que empezar a hacer a partir de ahora es enseñarle la diferencia a tu niño o tu niña de que hay secretos buenos y hay secretos malos. ¿Ok? Los secretos buenos pueden guardarse, como por ejemplo no decirle a papá que mamá le preparó un pastel sorpresa por su cumpleaños. Hay que guardar el secreto. Eso está bien, pero hay también secretos malos que uno tiene que decirle al niño que cuando eso ocurre, tiene que romper ese secreto, tiene que decirlo. Y estos secretos malos son aquellos que tienen que ver con una conducta inapropiada o una conducta que lo está lastimando, que no le está gustando. Eso es sumamente importante a partir de ahora. ¿Cuáles son los secretos malos y cuáles son los secretos buenos? Para que el niño empiece a diferenciar y sepa que cuando alguien que está abusando de él le pide que guarde el secreto, ese es un secreto malo, y entonces sea más fácil para el niño hablar. Entonces, a partir de ahora, y tienes que poner mucha atención a las señales, sobre todo. Yo sé que es un tema muy escabroso, es muy complicado, pero las estadísticas muestran que hay 2 cosas que se han disparado debido al confinamiento y a estar dentro de casa con toda la familia, que son la violencia intrafamiliar y el abuso sexual a menores. Entonces, ya haré uno de violencia intrafamiliar, pero quería hacer de identificar las señales y cómo tratar de que un niño hable, una niña hable acerca de esto que le está ocurriendo. Es muy importante, sumamente importante que protejamos no solo a nuestros hijos, sino cualquier niño, porque dependen de nosotros. Entonces, este es el video, espero que sirva para lo que lo he pensado. Te voy a dejar debajo de aquí, del video, links a áreas, a enlaces, a páginas en donde tú puedes pedir ayuda, tener asesoría o identificar más señales para
saber si el niño o la niña está sufriendo abuso sexual infantil. De verdad, tenemos que proteger a nuestros hijos, a nuestros niños, y más en estos tiempos en donde puede estar conviviendo con su abusador en casa. No hay peor enemigo que el que tenemos en casa, muchas veces, tristemente. Soy Vicente Herrera Galloso, espero que te haya servido. Nos vemos pronto.